Bien, estamos una vez más en directo aquí en nuestro estudio con nuestro invitado, a quien pueden ustedes oír y ver precisamente aquí a mi derecha, el doctor Antonio Coca. Doctor, bienvenido. Buenos días. Muy amable. Hace algún tiempo que usted no nos visitaba, pero que sepa que no le hemos perdido la pista. Porque usted sigue al frente, sigue batallando con el tema de la hipertensión arterial, ¿verdad? Así es. Yo recuerdo que hace unos años usted estuvo precisamente en este mismo estudio hablando de la anterior guía, de la guía europea de la hipertensión arterial, que recuerdo, y usted me corrige, que la penúltima edición, porque hoy vamos a hablar de la última, fue en el 2013, ¿verdad? 2013. En el año 2013. Hoy vamos a presentar de alguna forma, vamos a aprovechar su presencia en el programa para presentar esta última edición de esta guía europea de la hipertensión arterial en la que usted ha colaborado directamente, ¿verdad? Sí, pues soy uno de los autores de la guía, sí. Bien, pues vamos a saber ahora las grandes novedades, o no tan grandes, usted nos lo explica, que se han producido en esta última edición, cómo se ha trabajado en ella, cómo se ha desarrollado y, en definitiva, vamos a hablar de la hipertensión arterial en un instante. En bones mans. L'entrevista. Doctor, el tema de la hipertensión arterial, vamos a hacer un breve recordatorio de en qué consiste precisamente esta enfermedad, pero antes comentábamos que en el 2013 fue cuando se presentó, me decía usted, en Milán. En Milán, la anterior guía. Sí. Y la actual, se presentó hace unos meses aquí en Barcelona, precisamente. Sí, porque coincidió el Congreso de la Sociedad Europea de Hipertensión. Este año, por primera vez, se hizo en Barcelona, y yo era el presidente del Congreso, y hicimos la presentación formal de la guía. Bien. Y después se repitió esa misma presentación en la sociedad que actúa con nosotros en la edición de la guía, que es la Sociedad Europea de Cardiología, en su Congreso de Múnich en el mes de agosto, finales de agosto, primeros de septiembre. Correcto. Hay muchos aspectos que queremos comentar, pero en principio permítame, porque usted, al menos desde que yo le conozco, está totalmente centrado en el tema de la hipertensión, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué importancia ha tenido y tiene la hipertensión en la vida de las personas en general? Vamos a empezar por ahí. Bueno, sí, tiene un gran impacto porque es probablemente uno de los procesos más prevalentes que hay. Sí. Hay pocas cosas que se den con mayor frecuencia que la hipertensión. Por ejemplo, así a modo de comentario, ¿no? Sí. La gente piensa que la artrosis y los dolores del reuma son enormemente comunes. Claro. La hipertensión es más prevalente, o sea, hay más gente hipertensa que gente con artrosis, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo. Y para que se haga una idea, los datos que tenemos en España, fiables, muy buenos, bien hechos, nos dicen que hay un 33% de la población española de más de 18 años que tiene hipertensión. Claro, un tercio de la población, eso es un impacto tremendo. Es una cifra brutal. Muy, muy grande. De hecho, en España hay 15 millones de hipertensos, en un país de 46, 47 millones, ¿no? Yo recuerdo en una anterior conversación con usted que me decía que además de estas cifras espeluznantes, si me permite la expresión, otro gran problema en el que ahora vamos también a entrar es que un porcentaje importante o muy importante, usted ahora lo valora,
de personas que son hipertensas no lo saben. Sí. Eso sigue siendo así. Sigue siendo así. No ha cambiado. Sigue siendo así, porque como es un proceso asintomático, la hipertensión en contra, o a diferencia de lo que piensa alguna gente, no da síntomas por sí mismo, ¿eh? O sea que otra cosa es que haya pacientes que se quejan, no, yo tengo dolor de cabeza y cuando me duele la cabeza me toman la presión y la tengo alta, pero no tiene directamente que ver con la presión. No hay síntomas específicos no los hay. Que a usted o a mí nos hagan sospechar que tenemos hipertensión. Es más, yo diría, la mayoría de los pacientes con hipertensión se encuentran perfectamente, y la única manera de detectar el proceso es a base de medir bien la presión arterial. Y digo lo de bien, y eso no es baladí, porque como es lo único que nos introduce en el tema, la medida de la presión es clave, es crucial. Y yo me atrevo a decir, cuando usted insiste en que hay que medir bien los parámetros de lo que es hipertensión arterial, deduzco que mucha gente se mide esos valores muy mal. Sí, es así. O al menos incorrectamente. Sí, es así. ¿Verdad? ¿Tan difícil es tomarse bien esos valores? No es técnicamente difícil, pero sí que requiere seguir una norma que habitualmente no se sigue. O sea, yo creo que hay pocas cosas en medicina, eso lo hemos discutido muchas veces con colegas nuestros, hay muy pocas cosas que se hagan tan mal, llamémosle así, como la medida de la presión, porque si uno piensa hacer un electrocardiograma mal hecho, eso es muy raro, normalmente se hacen todos muy bien. Yo supongo el porqué. Porque, por ejemplo, usted nos habla de un electrocardiograma. Cuando vamos a hacernos un electrocardiograma, no nos lo hacemos nosotros, nos lo hace un profesional. Sí, pero yo hablo de lo mismo. La presión, normalmente lo hacemos nosotros mismos y lo hacemos muy mal. O un profesional. Claro. Y cuando lo hace un profesional, también se hace mal. También se hace mal. Es que ese es el problema. Claro, ahora me deja usted sorprendido, porque yo me refería a tomarnos la presión arterial en casa nosotros mismos. Sí, ese es un método. Claro. La definición de hipertensión está basada en lo que se llama la medida de la consulta. Sigue siendo la medida de la consulta. Es la buena, digamos. Eso es lo que define las cifras de presión arterial. El famoso 14-9, es 140-90, que nosotros nos mantenemos en esas cifras. Eso no ha cambiado, el 14-9. En la guía europea no. No ha cambiado. Cambió en la guía americana el año anterior. Luego lo comentamos. Sí, que podemos hablarlo. Bien. Pero entonces lo que define es la medida de la consulta. Es verdad que la medida de la consulta, técnicamente, las enfermeras, los médicos, lo saben hacer muy bien. El problema es que hay que seguir una norma, una rutina, que es lo que habitualmente no se sigue. Ese es el problema. Pero fíjese, perdón, doctor Coca, que usted acaba de decir que incluso algunos profesionales no toman la medida correctamente. No sé si tendrá usted muchos enemigos. No, porque lo digo. Sí, los profesionales somos conscientes del problema. Entonces, ¿cuál sería la pauta correcta? Mire, si le sirve de iluminación. Una de las reivindicaciones que hacían los médicos de primaria en estas protestas que han hecho era disponer de un determinado tiempo de consulta con el paciente. Tiempo mínimo de consulta. Para que se haga una idea, para medir bien la presión arterial, la primera vez que se ve a un supuesto enfermo con hipertensión, se necesita media hora. La medida dura media hora. Pero esto es inviable. Porque hay que medirlo en los dos brazos y cada brazo son 15 minutos. Las visitas rutinarias, para hacerlo bien, aproximadamente son unos 15 minutos, porque el protocolo nos dice, el paciente tiene que llegar a la consulta, sentarse y estar relajado durante al menos 5 minutos. Y a partir de ahí, proceder a medidas con 3 minutos de intervalo, que hay que hacer 3 mediciones seguidas. Entonces, y después dejar al paciente otra vez otros 1 minuto o 2, que se ponga de pie y hacer una medida con la presión de pie. Ese protocolo, que sería el correcto. Es inviable. Sí, pero eso es hacer bien un electro, hacer bien una radiografía. Ahora entiendo por qué usted nos dice que se hace incorrectamente. Claro. Porque básicamente cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, porque la técnica no es, y sobre todo hoy día que disponemos de los aparatos automáticos, la técnica es muy, muy simple, no comete errores la técnica. Los errores se cometen porque no se sigue la rutina. Y usted me dirá, ¿y por qué? ¿Cómo puede influenciar tanto la medida de presión el tiempo? Hay una cosa que está muy conocida, que es la famosa reacción, lo que se llama hipertensión de bata blanca. ¿no? Se lo iba a comentar ahora. Claro. Eso no es más que una reacción del individuo ante una situación de duda que aumenta la presión de una manera falsa. Entonces, una de las maneras para eliminar esa reacción, digamos, nociva, es
dar un tiempo de descanso, o sea, nos habituamos al ambiente en el que estamos, etcétera. Con lo cual, las cifras de presión arterial seguimos, y ese es un gran reto, y está muy bien especificado en la guía. Se hace un llamamiento a todos los profesionales de la medicina de que tienen que mejorar las medidas de la presión arterial en lo posible. Ellos o sea, dentro del margen que pero para que sea una tiempo idea, disponible. Nosotros en una unidad especializada tenemos una enfermera que trabaja en nuestra unidad, que tiene muchas misiones, y una de ellas es la de medir la presión. Los pacientes, cuando entran en nuestras consultas, todos tienen la presión medida por la enfermera, y ella ha estado 15 minutos. Claro. Entonces, eso mismo se puede repetir en las consultas de atención primaria. El día que la atención primaria tenga los recursos y la financiación que requiere para que personal de enfermería entrenado pueda medir la presión arterial, y cuando el paciente entre en una consulta de media atención primaria, la tenga bien medida. Esta sería una de las reivindicaciones. Es una de las cosas que se apuntan en la guía, de que hay que intentar avanzar en ese camino. El otro camino en el que hay que intentar avanzar, y esto también la guía lo especifica bien, es en lo que usted comentaba de la automedida por el propio paciente. Sí. Nosotros somos muy partidarios de las automedidas por el propio paciente, pero también bien realizadas, y ese es otro problema. Claro, porque existen medidores automáticos que se pueden comprar en la farmacia, que son en teoría muy fáciles de utilizar. Son fáciles, sí. Que lo hacemos en casa tranquilamente, pero por ejemplo, en casa, ¿qué pautas mínimas usted nos sugiere para que nosotros mismos la rutina tomemos la presión? La rutina es la misma. O sea, no hay una buena medida de presión hecha por el propio paciente si no sigue exactamente la misma rutina. Por ejemplo, 5 minutos ¿qué tendríamos que hacer en casa? Para hacerlo bien. ¿A qué hora? Para hacerlo bien. ¿A qué hora? El día que se mide hay que medirlo por la mañana y por la tarde. Por la mañana significa antes de la ingesta de la medicación habitual. Es decir, en cuanto nos despertamos, nos aseamos, y en ese momento habría una primera medida que dura esos 15 minutos y por tanto requiere el descanso y las 3 tomas. Y después por la tarde, antes de la cena, sobre las 7 o 8 de la tarde, habría una segunda medida. Entonces tendríamos una medida bien hecha, con 3 mediciones en cada toma, por la mañana y por la tarde. Bien. En total tendríamos 6 tomas. Tendríamos 6 tomas, de las cuales nosotros promediamos la de la mañana y promediamos la tarde. Bien. Siempre se hace una media de las 6 tomas. Sí. Y si hubiera alguna discrepante hay que repetirla. O sea, imagínese que por la mañana la primera medida le sale, digo algo, 18-10, la segunda 14-6, la tercera 14-7. Bueno, pues la primera obviamente no juega ahí. Hay que repetir una tercera medida. Eso puede ocurrir con cierta frecuencia. Puede ocurrir, porque depende de la reacción de alerta. Claro, por una parte la reacción de cada persona, y por otra parte pregunto, ¿estos aparatos de medición automática son fiables? Son muy fiables, punto de vista? Los que están validados son muy fiables. Entonces, ¿es más recomendable hacerlo con un aparato automático o con uno manual? No, con un automático. Mejor un aparato de medición automático. Sí, porque evitamos los errores del propio observador. Si el aparato es un aparato validado, es muy fiable, enormemente fiable. Y además, permítame que lo diga, son muy asequibles en cuanto al precio. Hace unos años eran prohibitivos. Ahora yo creo que, uno deja de ir al cine cuatro días y se acabó la historia, ¿no? Bien, llegamos a este punto, doctor, vamos un poco más hacia atrás, de nuevo. ¿Qué es la hipertensión? Defina esta enfermedad. Es un aumento de las cifras de presión arterial por encima de unos límites. Eso es la hipertensión, que parece una tontería. Pero la realidad es que en un sistema tubular como es el nuestro de arterias, cuando hay demasiada presión, se produce un daño innecesario en las paredes de son las consecuencias de esos valores elevados durante un cierto periodo de tiempo. Claro, porque estamos hablando valores elevados a lo largo de años. De años, a veces de toda una vida. Un individuo, cuando se le detecta el proceso, a lo mejor llevaba 15 años con las cifras elevadas. Y el daño ya está hecho. Que le han hecho. Porque no olvidemos de que la presión es esa fuerza que impulsa la sangre en cada latido cardíaco. Ahora yo reto a los oyentes que hagan cálculos y sepan que en un día hay 100.000 latidos cardíacos. Si uno multiplica la frecuencia, pues 70 por minuto, por el número de minutos que tiene un día, verán que esto sale 100.000 latidos. Luego hay 100.000 cifras de presión que están golpeando la arteria. Usted ahora súbele días, años,
sea, es tremendo. Es increíble, claro. Claro, entonces estos, cuanta más alta es la presión, más daño hace. Es increíble la capacidad de resistencia que tienen nuestras arterias. Claro, mientras somos jóvenes, elásticos, aguantamos, pero a medida que hace daño la presión, las arterias se van envejeciendo, lo que hace la hipertensión no es más que un envejecimiento precoz. Entonces, yo le pregunto, ¿se sabe el por qué se produce ese aumento en los valores de la presión arterial, causas que originan esa variación? Bueno, sí. Nosotros seguimos hablando de hipertensión. Diferenciamos dos tipos. Sí. Las hipertensiones que llamamos secundarias, que son aquellas que en realidad no es de lo que estamos hablando, que obedecen a otra enfermedad. Imagínese usted tiene un tumor que le está fabricando unas sustancias que suben la presión. El problema gordo es el tumor. Claro. Y en ese caso la presión es puramente una manifestación. Es un daño colateral. Exacto. Entonces, nosotros hablamos de la hipertensión arterial que llamamos esencial, que es la que afecta al 99% de la población. A la inmensa mayoría. Cuando no está perfectamente definido el origen, porque entre otras razones el origen es multifactorial y está muy asociado a dos hechos fundamentales. Los genes, la capacidad de predisposición por genes que has heredado. Eso existe, ¿eh? Eso existe. Y el efecto de los factores ambientales. La hipertensión es una enfermedad que ha evolucionado con los siglos y que ha evolucionado con los miles de años del ser humano. Sí. Porque lo que comemos, el ejercicio que hacemos, todo esto influye. Bueno, los estilos de vida, que siempre se ha dicho. Lo que se llama ahora estilos de vida. Los estilos de vida son claves en el desarrollo y en la progresión de la hipertensión. Hasta el punto de que nosotros sabemos, y esto está ya científicamente bien estudiado y probado, de que un individuo que hace vida muy sana desde jovencito, aunque tenga genes que le predispongan a la hipertensión, si el problema aparece será muy tardío. Claro. O sea que el hacer un poco, digamos, autoprotegido, porque los genes por esa vida saludable, afortunadamente no son determinantes, sino que una vida saludable evita que esos genes se activen. Hasta cierto punto es un factor modificable de alguna forma. Sin duda, sin duda. Y además, cuando un individuo, por ejemplo, pues está ya en las edades medias de la vida, el volver a los hábitos saludables, claro, lo que ya está estropeado difícilmente se va a arreglar. Esa era la siguiente pregunta, es decir, ¿el daño que ya está hecho es reversible? Es reversible en parte. En parte. En parte, pero hay cosas que no son reversibles. Por ejemplo, si por culpa del exceso de presión el corazón le ha crecido demasiado, un buen tratamiento puede reducir ese tamaño. Pero si usted tiene placas de arteriosclerosis en las arterias, eso ya no hay quien lo arregle. O sea, la placa, una vez hecha, ahí se quedará. Ahora, si usted hace cambios de estilo de vida en ese nivel, lo que sí hará es evitar que aparezcan nuevas placas. Evitar la progresión. Claro, la progresión de la enfermedad. O sea que en cualquier momento el estilo de vida es clave. Y esto es una de las, yo diría, de los conceptos que quedan muy reforzados en nuestra guía europea. Fundamental el estilo de vida saludable para toda la población, para evitar la enfermedad y para que una vez está establecida, evitar que progrese. Doctor Coca, hablando de la hipertensión, ¿afecta por igual a hombres y a mujeres? ¿Esto ha cambiado? A ver, afecta por igual. Lo que ocurre es que las mujeres durante muchos años están protegidas por temas hormonales. En lo que es el periodo fértil de la mujer, las hormonas le protegen mucho. Por eso la hipertensión se hace más común en las mujeres después de la menopausia. Cuando desciende el nivel hormonal. En el momento que pierden ese nivel de hormonas protectoras es cuando emerge. Y como por otra parte, siempre habíamos dicho que por encima de los 70, 75, 80 años, hay más mujeres que hombres, porque los hombres se han ido muriendo. Por cuestión de longevidad. Claro, y entonces las mujeres, la prevalencia de hipertensión se hace más alta en la mujer que en el varón, pero porque muchos varones ya han muerto. Y el hecho de que, de alguna forma, pregunto, de un tiempo a esta parte, la mujer, en muchos casos, lamentablemente, se vaya incorporando a estilos de vida no saludables que hemos llevado nosotros durante mucho tiempo, también influye, supongo. Sí, ¿no? Seguro. Y no le hace ningún favor. Menos deporte, obesidad, etcétera, etcétera. Sí. De hecho, las enfermedades cardiovasculares que tradicionalmente se habían considerado enfermedades del varón, ahora el paradigma está cambiando. Y son enfermedades del ser humano, porque las mujeres las van a padecer exactamente igual que los varones en el momento que sus factores de riesgo sean los mismos. Vamos a hablar un poco también de esta última versión de la Guía Europea del 2018 que se presentó, como decíamos antes, aquí en Barcelona.
A grandes rasgos, ¿han habido grandes novedades de la anterior versión del 2013 a la actual? Hombre, ha habido grandes novedades, pero no trascendentales en el sentido de decir, no, es que hemos cambiado totalmente la manera de ver la hipertensión. No. Nosotros mantenemos la definición. Es que la base es la misma. En Europa se mantiene la misma definición. Sí. El individuo es hipertenso cuando tiene cifras por encima de 140-90, o sea, el 14,9. Son milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Y lo que sí ha cambiado es, por una parte, el momento de empezar el tratamiento con medicamentos. Sí. Hace la guía 2013, porque no había estudios clínicos, no había suficiente evidencia científica, se recomendaba que, por ejemplo, los individuos que llamamos ancianos, vamos a decir, por encima de 65 años, Sí. que se empezara a utilizar medicamento cuando la presión máxima subía por encima de 160, por encima de 16. Bien. La razón era de que no había ningún estudio que hubiera analizado gente de esa edad con cifras entre 140 y 160, por encima de 14. Claro. Ahora sí, en estos últimos años ya tenemos la evidencia científica que demuestra que un señor con más de 65 años hay que tratarlo en el momento que la presión rebasa los 14,9, igual que los de edad media. Porque curiosamente quiero preguntarle, antes de continuar con el tema farmacológico, ¿cuándo se llega a un diagnóstico clínico de hipertensión? ¿A partir de la toma de medida. cuántos valores? Bueno, siguiendo la rutina que yo le he comentado, Sí. si las cifras de presión en esa primera visita son Sí, elevadas, sí. la guía lo que dice es que hay que comprobarlo en al menos dos ocasiones más. Dos ocasiones más. Separadas por tiempo, que puede ser Por ejemplo, un intervalo de una lapsus semana. de una semana. Una semana. Tenemos una alternativa, que es la que a nosotros nos gusta más. Sí. Y es que hoy día disponemos de dos maneras de medir la presión de manera más rápida. Una es la que hemos comentado antes, la automedida Sí. por el propio Sí, sí, sí. paciente. Bien. La otra es la monitorización ambulatoria, el holter de presión. Ajá, sí. Con un holter de presión, un registro de 24 horas permite en un día Claro. confirmar si el sujeto es o no hipertenso. Si utilizamos la automedida, el tiempo será una semana, porque lo que vamos a hacer es que el paciente se mida la presión el día que lo vimos, a partir de ahí toda la semana, 7 días, cada día. 2 veces cada día durante Ajá. 7 días, y nos vuelve a ver la semana siguiente. Bien. Y con esas cifras nosotros definiremos si es o no hipertenso. En todo caso, una persona con sospecha de hipertensión, como mucho en una semana, puede tener un diagnóstico. Sí, yo diría incluso en casos excepcionales y necesarios, en 2 días. Claro, con el holter incluso en Sí, un con par un de holter días. en 2 Bien, días. ¿en qué momento se decide si esa persona, o en base a qué, se decide si esa persona debe o no medicarse? Y, ya que hablamos de farmacología, ¿de qué estamos hablando? Sí. Se decide en base a dos elementos, que son las cifras de presión, que es un elemento, y el otro es lo que llamamos el riesgo global que tiene ese sujeto, Claro. además del riesgo que ya tiene por la presión. Y vamos a Bien, sí, simplificar vamos a esto. explicarlo esto. No es lo mismo un sujeto que solo tenga hipertensión que un sujeto que además de la hipertensión fume, tenga el colesterol alto, Bien. esté obeso, sea sedentario, O no ha- incluso tenga alguna otra enfermedad asociada, etcétera. o tengas otras enfermedades asociadas, pero sin necesidad de que tenga otra enfermedad asociada. Claro. El mero hecho de que Sí, fume, bueno, los beba... estilos de vida que decíamos antes. Si los estilos Tabaco, de vida... alcohol, Bueno, y la ejercicio hipercolesterolemia físico, es un proceso también, es una enfermedad. Sí, sí, Entonces, sí, sí. estos sujetos tienen mucho más riesgo Claro. para las mismas cifras de presión. Por tanto, el momento de iniciar el tratamiento depende de las cifras y depende del riesgo del sujeto. Sí. Por ejemplo, los individuos que tienen cifras que nosotros llamamos presión normal alta, que es entre 13 y 14 de máxima, Sí. esos individuos no deben recibir medicamentos, sino que hay que simplemente estimular estilo de vida. Claro, ejercicio. Porque etcétera. están en una zona previa a la hipertensión, pero muy cerca de. Ahora bien, si estos individuos ya han tenido una enfermedad, una complicación cardiovascular, por ejemplo, ya han tenido un infarto, Sí. tienen fallo cardíaco o han tenido un accidente cerebrovascular, un ictus, una apoplejía, Sí, sí, sí. entonces ese riesgo es tan grande que esos pacientes sí que son tratados para esas cifras de presión. A partir del diagnóstico clínico. A partir del diagnóstico, tienen que, si tienen más de 13, son tratados. Bien, doctor Coca,
¿Cómo se trata farmacológicamente hablando la hipertensión? Yo diría, para no entrar en detalles, que sería muy complejo, el concepto fundamental que introduce la guía, y eso sí que es un cambio de paradigma radical, es que hay que empezar en la inmensa mayoría de los enfermos, en la inmensa mayoría, quiero decir, casi todos, con una combinación fija de 2 antihipertensivos. Eso sí que es un cambio. 2 fármacos. 2 fármacos. Por tanto, 2 fármacos en un único comprimido. Usted me dirá, ¿por qué? Porque ya tenemos muchos datos que demuestran que al iniciar el tratamiento con 2 fármacos en un único comprimido, por una parte mejora el cumplimiento, es más fácil tomarse una pastilla que tomarse 2. Que es sigue siendo para muchos un gran problema, llevar las tremendo. Pastillitas, acordarse de la hora, es tremendo. El número de pastillas, etcétera, es muy complicado. Juntarlas en un solo comprimido es fundamental. Y lo segundo es, ¿por qué 2? Pues porque está muy bien demostrado que al final la inmensa mayoría de los enfermos necesitan 2 medicamentos, o 3 o 4. Entonces, si empezamos con 2 juntos, llegamos antes a normalizar la presión del sujeto que si vamos primero uno y ver qué pasa, y luego otro y ver qué pasa, y luego digamos juntarlos. Que vamos un poco sobre seguro. Claro, vamos mucho más sobre seguro. ¿Estos fármacos cómo actúan? Bueno, se combinan. A grandes rasgos. Sí. Estos combinan. Nosotros lo que decimos, la guía lo que dice exactamente es que hay que combinar siempre un fármaco que bloquea un sistema, el sistema renina-angiotensina, es lo que los enfermos se conocen, los inhibidores de la enzima de conversión, los antagonistas de los receptores. Uno de estos fármacos hay que combinarlo con un diurético o con un antagonista del calcio. Eso es lo que hay que hacer. Para empezar el tratamiento. Y se reserva el tratamiento que llamamos en monoterapia, es decir, un solo fármaco antihipertensivo, para situaciones muy límites, es decir, el sujeto que está un poco por encima de los 14... sin excederse demasiado. Sin excederse demasiado, entre 14 y 15, a lo mejor con un único medicamento, pues se puede revertir la situación. Pero es una situación excepcional. Estos fármacos, esta píldora única... existen. Pero quiero decir, una vez el enfermo ha sido diagnosticado, ¿debe tomársela siempre? Siempre, sí. Aquí no hay... ¿Estamos hablando de una enfermedad crónica? Claro, es que la hipertensión es por definición es una enfermedad crónica en la que el tratamiento es de por vida. Lo será toda su vida. Es de por vida. Lo único que ocurre muy ocasionalmente, y eso es también muy ocasional, es que algunos pacientes que hacen muy bien los cambios de estilo de vida, pueden... Con el paso del tiempo, a lo mejor pueden reducir las dosis de los medicamentos o el número de medicamentos, dependiendo de lo exitosos que sean en su cambio. El ejemplo más claro se comprueba es el obeso. De la medición de los valores. Claro, y esto se hace midiendo los valores. Si un señor le sobran 20 kilos y los pierde, la presión se va al suelo. Y por tanto, este paciente que si no perdiera peso necesitaría la medicación de por vida, pues a lo mejor necesita menos medicación. Y al revés, es decir, que no se piense nadie que por el hecho de ser hipertenso y tomarse la pastillita, permítame la expresión mágica, entre comillas, no hace falta ni que deje de fumar, ni que se controle su dieta, que con la pastillita se va a resolver el problema. En absoluto. Graso horror. En absoluto. Graso horror. El tabaco hay que dejarlo, ahí no hay términos medios. Así como en el resto de los cambios de estilo de vida, lo que se dice es que hay que reducir el exceso de peso, reducir la ingesta de alcohol, reducir la cantidad de sal, etcétera. En el caso del tabaco es eliminar el hábito tabáquico. Radicalmente. No hay alternativa. No hay alternativa, pero hay ayuda, porque en la guía también se dice que para erradicar el tabaco se preconiza que los sistemas de salud faciliten el uso de ayudas para... Eso ya lo hacen, ¿no? En algunos sitios sí y en otros no. O en teoría deberían hacerlo. En teoría debería hacerse. El adicto al tabaco que lo necesita debiera poder acceder en un sistema público de salud a psicólogos, a medicamentos que le quiten esa adicción al tabaco. ¿Qué grandes diferencias todavía persisten, a modo de referencia únicamente, entre la guía europea y la americana? Porque no acaban de coincidir en algunos aspectos. En lo que son las estrategias de tratamiento estamos totalmente alineados. O sea, ahí no hay diferencias. Pensamos lo mismo y hacemos lo mismo. Las diferencias son, curiosamente, conceptuales en la definición de la hipertensión, pero tiene su explicación. O sea, si alguien dice, ¿por qué los americanos han decidido que un individuo es hipertenso por encima de 13,8? ¿A qué viene esto?
¿Y por qué nosotros seguimos manteniendo el 14,9? Bueno, la diferencia es mínima, pero existe. Pero es una diferencia que existe. Claro. La razón fundamental por la que nosotros mantenemos las cifras antiguas es porque creemos que todavía no existe ninguna evidencia sólida científica que justifique que tratar con medicamentos a todo el mundo que tiene cifras por encima de 13,8 reduciría la morbimortalidad cardiovascular como sí la tenemos en los individuos que tienen más de 14,9. Claro. Con eso no quiere decir que los americanos estén equivocados. A lo mejor resulta que dentro de 20 años nos damos cuenta de que ellos tenían razón. Nosotros lo único que decimos es que hoy por hoy no hay evidencia científica para recomendarlo. Bien. ¿Por qué lo han hecho ellos? Y hay que entender por qué. Porque nosotros trabajamos en Europa en sistemas de salud que son públicos, financiados por los impuestos y que cubren la población universalmente. Estados Unidos no es así. Claro. En Estados Unidos son seguros privados. Entonces, para que el seguro... otro planteamiento. Es un planteamiento totalmente distinto. Para que un seguro privado acepte reembolsar los gastos del diagnóstico y del tratamiento, tiene que ser, los seguros privados no reembolsan prevención, no hacen medicina preventiva, reembolsan curación. Entonces ellos necesitan que todo sujeto que está por encima de 13,8 se le considere como un hipertenso para poder, vamos a decir, que pague el seguro si le hacen un Holter de 24 horas, si le hacen un electrocardiograma, o sea, todo lo que es el diagnóstico del proceso y después, si necesitara medicamentos, los medicamentos. Doctor Coca, esta guía está ya vigente. Su prevalencia serán 5 años más. 5 años, aproximadamente. Más o menos cada 5 años. Hemos hablado a grandes rasgos de las novedades, de las diferencias. ¿Qué otro aspecto, ya para concluir, destacaría usted que aporta esta nueva guía? Bueno, yo creo que la guía hace por primera vez una recomendación de que en el seguimiento de los pacientes hay que involucrar a no solo la enfermería, sino también las oficinas de farmacia. O sea, los farmacéuticos y las enfermeras tienen también un gran papel a jugar en el futuro sin duda, evidentemente, para mejorar el control de las cifras de presión arterial. Es decir, cuando los pacientes van a la farmacia a obtener sus medicamentos, que en la farmacia se tome muy bien la presión es clave. Claro. Si van a ver a la enfermera, porque la enfermera les ve con más frecuencia que los médicos, es muy importante que las enfermeras tengan las ideas clarísimas de qué recomendar, qué no recomendar, cómo medir la presión. O sea, el papel de la enfermería y de las oficinas de farmacia es fundamental. Y desde la guía se está potenciando ese papel. Claro, desde la guía se dice hay que estimular la involucración de estos profesionales para un mejor control de la presión en los pacientes. Doctor, por último, y con esto concluimos... un poco ya lo hemos comentado antes, pero bueno, consejos, recomendaciones, piense usted que nos escucharán, que nos verán miles de personas, quizá algunos cientos de ellas, pues, ¿por qué no decirlo? No se han tomado la presión en su vida. Sí, es posible. ¿Qué les recomienda a usted que hagan? A ver. Bueno, yo creo que primero, una correcta medida de la presión arterial. Es el paso previo y además eso no tiene vuelta de hoja, porque si no medimos bien la presión, el gran problema es que dejamos de diagnosticar a pacientes y les colocamos la etiqueta de enfermo a un señor que no lo es. Que no lo es, quizá. Por tanto, medir la presión es clave y eso hay que mejorarlo. ¿Con qué frecuencia? Para tener una tranquilidad en el sentido de que no somos hipertensos. A ver, yo creo que la población normal, una vez cada 15 días. La población normal tiene que medírsela aprovechando algún momento bien medida y si la tiene normal al año siguiente. Una vez al año en principio, si no hay altibajos. Depende de la edad, claro. No es lo mismo la presión que se mide un señor de 30 años que el que tiene 50. Es decir, a mayor edad, más frecuencia de medición. Claro, porque la probabilidad de entrar en hipertensión es más alta, ¿no? Por tanto, segundo, estilo de vida. Clave, fundamental, y la gente todavía no acaba de asumir lo importante que es el estilo de vida. Claro, porque el problema, doctor, es que, en este caso, la hipertensión arterial no da síntomas. Claro. Y ese es el gran problema, sigue siendo el gran problema. Sí, sin duda. Yo siempre he dicho que ojalá la hipertensión arterial pusiera la cara de color verde a un sujeto. Por ejemplo. Porque entonces, para quitarse el color verde tendrían que poner la medicación. Claro, el problema es, como no da ningún síntoma, pues a la gente le cuesta entrar en eso. Yo veo, por ejemplo, cada vez más, y eso es cierto,
gente joven haciendo deporte por la calle, caminando, en bicicleta, pero me falta ver a gente de edades medias, más gente debiera estar haciendo deporte, no deporte, ejercicio físico de manera regular. El otro día leía, no recuerdo ahora dónde, que decía, y esto es aplicable creo a la hipertensión, que el deporte en general es el fármaco del futuro. Sí, de alguna forma. Fíjese, yo más que hablar de deporte, que alguien lo puede, alguien lo puede confundir con un deporte de élite o profesional. Claro. El ejercicio físico regular es un seguro de futuro. Es uno de los mejores fármacos, sin duda, que pueden existir. Para evitar la diabetes no hay mejor fármaco. O sea, es mejor eso que la metformina. Claro que sí. Doctor Coca, espero que volvamos a vernos antes de la próxima edición de la guía. Esperemos que sí. Dentro de 5 años. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable. Doctor Antonio Coca, que hoy nos ha acompañado, es catedrático de Medicina Interna y miembro del Consejo Europeo de Hipertensión. Muchísimas gracias y repito, hasta pronto. Un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes.